Bienvenidos al segundo día en KCD Spain 2023. Estáis en el track 1 y con nosotros tenemos hoy a Gerardo López de Veritas Automata y nos va a hablar un poco de observabilidad, en este caso ampliando la visión, asegurando Kubernetes con Cilium y Havel. Así que, por favor, adelante. Gerardo, puedes empezar. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Y toda la audiencia que nos Perfecto. escucha. Un placer inmenso estar acá en el KCD España. Pues adelante, puedes empezar tu charla. Mucha suerte. Nos vemos luego. Muchas gracias. Ok, hola a todos y a todas. Un placer, un gusto. Mi nombre es Gerardo López. Soy de Costa Rica. Tengo el placer hoy de estar acá con cada uno de ustedes hablando de un tema relevante, un tema que nos compete a todos aquellos que estamos incorporándonos o tenemos experiencia en el mundo Cloud Native, el cual es la seguridad y la observabilidad, la parte de networking, cómo funciona, qué se hace, qué no se hace. Por ende, hoy vamos a hablar de cómo asegurar nuestro clúster de Kubernetes para que los aspectos de seguridad y observabilidad estén bien afinados, estén bien detallados y podamos tener clústeres saludables y principalmente bastante escalables con el tiempo. El contexto, ¿por qué es importante aprender esto? ¿Por qué debemos de considerarlo? Es la pregunta que traigo a la mesa hoy acá. Primero que todo, el mundo está en constante aceleración, principalmente en Kubernetes y Cloud Native. Y como todo, hay avances, hay progreso, pero también hay retos. Hay cosas que tenemos que mitigar e ir afinando poco a poco mientras estos avances se van dando. Dos aspectos cruciales que en el mejor de los casos los consideramos al inicio y en el peor de los casos siempre quedan atrás. Seguridad y observabilidad. Aspectos importantísimos que siempre vamos a tener que ir evolucionando y mejorando, ya que a como va avanzando la tecnología, estos aspectos siempre se encuentran vulnerables a ser atacados o olvidados. Nos enfrentamos a desafíos en la gestión de redes y principalmente en la identificación de las amenazas. Estamos en una era donde no tenemos que ser reactivos, sino proactivos. No tenemos que esperar a que las cosas exploten o que las cosas fallen. Tenemos que ir pensando y analizando cómo podemos prevenir ciertos issues o ciertos problemas. Hoy en esta sesión vamos a descubrir cómo Cilium y Havel nos permiten mitigar estos desafíos para ofrecer una visión amplia y principalmente una gran capa adicional de seguridad. Entonces, ¿qué es Cilium? Es la primera pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. Cilium, prácticamente en palabras sencillas, es un Container Network Interface. Es otro SNI o es un SNI, pero va más allá de un SNI tradicional, ya que nos ofrece mejoras o políticas de seguridad avanzadas, multicluster, multimesh, capa 7, entre otras políticas que vamos a ver, y nos permite colectar métricas usando también un protocolo o una forma de comunicación llamada eBPF. Cilium es código abierto. Nos permite proteger de forma transparente toda la conectividad de red entre servicios de aplicaciones que han sido creadas para correr en Linux con Docker o Kubernetes. En la base de Cilium vamos a encontrar una nueva tecnología que previamente a este existía, que era BPF, pero la nueva tecnología se le agregó una E, que es Extended BPF. Con esta tecnología nos permite insertar dinámicamente una poderosa lógica de control o código y visibilidad dentro del propio Linux, dentro del propio kernel. En otras palabras, podemos modificar temporalmente o agregar funcionalidad al kernel sin tener que modificar nuestras aplicaciones. Ahora, Kubernetes en realidad ya es complejo. Es bastante abstracto. Y venir acá a decirles, usen Cilium, usen un nuevo CNI, usen esto, es como enredar o embarrialar más el terreno. Pero quiero hacer una analogía diferente en base a los muchos tutoriales que uno ve sobre este tema, sobre en realidad cómo Cilium nos ayuda y qué es un CNI y cuál es su función específica. Supongamos que tenemos una ciudad de Kubernetes. En esta ciudad, obviamente, tenemos N cantidad de edificios, buildings.
Cada edificio, pensemos que es un pod, un microservicio. Claro, podemos tener buildings o edificios con diferentes patrones de diseño, con diferentes lenguajes, con diferentes políticas internas, de diferentes colores. Algunos son usados para registros públicos, otros son privados, otros son ventas, otros son clínicas, otros son zonas de entretenimiento. Llámele como usted quiera llamarle. En esta ciudad de Kubernetes tenemos diferencia. Tenemos la posibilidad de que cualquier edificio se pueda construir con sus propias especificaciones. Pero ¿qué pasa si este edificio decide que quiere comunicarse con este otro, pero solo permite una sola forma de comunicación, la cual este edificio la admite? Estamos bien. Pero este otro edificio habla otro lenguaje, tiene otras políticas y dice, no, mi forma de comunicarme es otra totalmente. Yo no admito esa forma en que usted está mencionando. Y comienza a crear ese caos, para variar, entre nosotros los humanos, en decir, es que yo hablo así, yo hablo así, solo se me permite esto, no te entiendo, ¿por qué usas más la R diferente que nosotros? Y comenzamos a crear un problema, una turbulencia en la forma en cómo nos comunicamos. Gracias al CNI, al Container Network Interface, en esta ciudad de Kubernetes, ese CNI es el encargado de crear carreteras, crear rutas, para que los diferentes componentes, los diferentes pods, los diferentes edificios se puedan comunicar asertivamente. ¿Quién define la comunicación? La define el Network Interface. ¿Quién define los IPs o los addresses en cada uno de estos edificios? El Container Network Interface, en este caso, Cilium en particular. Pero Cilium no se queda ahí. Cilium va más allá, porque nos ofrece políticas de seguridad. También si ocupamos luces o en este caso semáforos que nos digan, hey, stop, ocupo manejar el tráfico de esta forma. Hay mucho tráfico que se está moviendo hasta este edificio, ocupamos nivelar, ocupamos balancear esto. Esto no es seguro. Vamos a mejorar las carreteras, el networking interno para que el proceso de comunicación sea mejor. Todo eso lo hace un CNI, en este caso Cilium. ¿Cuáles son los componentes importantes de Cilium? A grandes rasgos, tenemos principalmente el operator. El operator simplifica la implementación, la actualización y mantenimiento de Cilium en un clúster de Kubernetes. Es como cualquier otro operador, automatiza las tareas como la instalación de Cilium, la actualización de nuevas versiones y la gestión de configuraciones específicas. El operador utiliza, eso es muy importante, para poder personalizar las funciones de Cilium, utiliza recursos o los famosos CRDs, Custom Resource Definition de Kubernetes. Y con esto configuramos el clúster prácticamente. Otro segundo componente importante, que son los agentes. Ya vimos que el operator está across el clúster. El Cilium Agent es un componente principal que se ejecuta en cada nodo del clúster. Si usted probablemente le pregunto qué tipo de deployment podría ser usted podría estar sacando conclusión. Es una pregunta que se la dejo por ahí y si usted quiere compartirla, lo puede hacer. ¿Qué tipo de deployment o qué estrategia ocupamos hacer para que al menos ese pod esté en todos los nodos al menos una sola vez? Entonces, esta estrategia o esta gente se encuentra en todos los nodos que tengamos específicamente. Es responsable de interactuar con el kernel del sistema operativo y gestionar la configuración de la red y seguridad de Cilium. Este agente se encarga de establecer las políticas de red, la aplicación de reglas DBPF en el kernel para mejorar la seguridad y la gestión de las redes avanzadas que ofrece Cilium. Y trabaja en conjunto con el Cilium Operator para recibir las configuraciones y las políticas definidas al nivel de clúster y aplicarlas de manera adecuada en cada nodo. Acá está la representación en pantalla, ya a grandes rasgos, un muy alto nivel, cómo funciona el operador y los agentes. El operador, por medio del CRD o Key Value Data Store, comunica al data plane, envía la información, la configuración a los diferentes nodos donde se encuentran los agentes de Cilium y los configura regularmente. Por eso es muy importante tener la idea de cómo funciona esto tras bambalinas.
Ya casi vamos a entrar al demo, pero es muy importante para mí que usted entienda los conceptos y la teoría de cómo Cilium funciona. No sirve solamente venir y decir Cilium hace esto, sino el core de Cilium. Algo que me encanta de Cilium, y uso un check para Cilium, es sidecarless. En otras palabras, no va con sidecars. No tengo ningún problema con el pattern o con el patrón de diseño de sidecar. Me parece que es funcional en ciertos casos, pero tiene sus limitantes. Ahora, ¿por qué le podemos decir, y para el que no sabe, un sidecar pues, o el sidecar approach o el sidecar pattern es aquel componente que necesita un componente extra para que pueda interactuar como un proxy para servir de traductor y obtener ciertas informaciones. Esto es muy normal en obtener métricas, en usarlo en Prometheus, en otros componentes donde el networking necesita tener un intermediario. Es como una relación simbiótica, prácticamente. Tenemos a alguien a la par que nos permite hacer algo que nosotros en realidad no tenemos ese acceso como tal. La afirmación de que Cilium es sidecarless se refiere al hecho de que Cilium puede proporcionar funcionalidades avanzadas de red y seguridad sin necesidad de desplegar un contenedor adicional, un sidecar, junto a las aplicaciones principales. A diferencia de algunos otros enfoques tradicionales que utilizan sidecars para manejar ciertas tareas de red, Cilium adopta una arquitectura diferente. Rápidamente, algunas características de por qué Cilium es sidecarless. Principalmente hay una integración directa con el plano de datos. Cilium se integra directamente con el data plane del kernel de Linux mediante el uso de eBPF. Esta tecnología es la clave acá. Cilium puede, de cierta forma, presumir o poder marcar la diferencia de que está haciendo algo diferente gracias a eBPF. Entonces, es otra tecnología que usted también puede investigar más al respecto. Esta integración directa permite realizar funciones de red avanzadas dentro del kernel como tal. Hay políticas de seguridad a nivel de microservicios. Vamos a ver unos ejemplos en pocos minutos de cómo aplicar políticas de capa 7 por medio de NS. Cosas que otros CNI pueden hacerlo, pero el proceso es un poco más complicado y engorroso. Con Cilium, estas políticas, desde estar desde la capa 7, 3, 4, entre otras, nos permite tener una mayor flexibilidad y un mejor aseguramiento de todo lo que es el flujo y el networking de nuestros clústeres. Y el más importante para mí es que hay menos overhead y simplificación de la infraestructura. Es obvio, porque ponte a pensar, si el modelo Sidecar me dice que a la aplicación principal necesito agregarle un otro contenedor para obtener funciones avanzadas de networking, en otras palabras, es un proceso más que estoy añadiendo. Y si tengo 1000, son otros 1000 más que tengo que aplicar. Por ende, al quitar ese contenedor extra, eso implica menos CPU, eso implica menos RAM, eso implica menos ancho de banda. En otras palabras, menos dinero. Por ende, al eliminar estos sidecar, Cilium puede reducir el overhead y la complejidad asociados a la gestión de múltiples contenedores para cada aplicación. En resumen, Cilium adopta esta arquitectura sidecarless al proveer las capacidades de eBPF. Seguridad, de nuevo, tenemos políticas a nivel de microservicios, tenemos políticas de red a nivel de capa 7. Cilium es consciente de la capa 7 del modelo OSI y permite la definición de políticas de red avanzadas en atributos específicos de la aplicación. Por ejemplo, podemos establecer políticas a los verbos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, métodos, endpoints. Esto permite una seguridad más refinada al nivel de la aplicación, que eso también es muy, muy importante. No solamente al capa 4 network, sino también políticas más a nivel de capa aplicativa. Visibilidad y monitoreo avanzados. Si nosotros no monitoreamos nuestros sistemas, no sabemos a dónde vamos. Si tenemos un montón de métricas y no las centralizamos y no las comprendemos, sencillamente andamos divagando por la vida. Gracias al monitoreo y la visibilidad de estas métricas de network que ofrece Cilium, podemos tomar decisiones importantes para que nuestros sistemas vayan en mejora continua. Integración con tecnologías eBPF, creo que lo he mencionado muchas veces y van a quedar eso en la mente. Eso en realidad permite la ejecución, de nuevo, de forma segura
ejecutar código de forma segura dentro del kernel de Linux. Observabilidad. Cuando hablamos de observabilidad, tenemos un componente estrella que trabaja con Cilium, que se llama Hubble. Hubble es parte integral de Cilium. De nuevo, utiliza tecnología eBPF para proporcionar observabilidad avanzada. Es más que una herramienta, es una ventana transparente que nos permite manejar la complejidad de las interacciones de red en Kubernetes. Hay tres, desde mi punto de vista, componentes importantes en Hubble, porque bueno, Cilium, de nuevo, se enfoca en las políticas de red, se enfoca en el CNI, en manejar el networking de forma segura, pero el que se encarga de obtener las métricas es Hubble. Por eso lo increíble de Cilium es que no solo se enfoca en decir, bueno, tenés una red bien establecida, bien configurada, sino que te ofrezco herramientas extras para que puedas mejorar este proceso, para que puedas ir afinando constantemente. Desde mi punto de vista, eso es un diseño muy, muy básico, pero me gusta explicar con dibujos para traer más a bajo nivel, y me refiero a bajo nivel, más fácil de digerir, prácticamente sin entrar en tantos tecnicismos. Ahí disculpen, no soy muy ágil en diagramas, pero vamos a ver si lo logro explicar. Hubble tiene un UI o CLI, una interfaz prácticamente, en la cual podemos interactuar y nos permite obtener las métricas y visualizaciones de red proporcionadas por Cilium. Ahora, Cilium tiene sus métricas, las crea, pero el que nos permite poder desplegarlas e interactuar con ellas es Hubble. Tenemos un User Interface, un CLI, que ya lo vamos a ver, que es muy, muy interesante. Eso es una gran ayuda. Ahora, ¿qué tiene que hacer en realidad el componente para poder obtener el UI/CI para poder obtener esta información? Tiene que ir al Hubble Relay. El Hubble Relay es un componente centralizado que lo que hace es recibir y almacenar las métricas enviadas por los agentes de Hubble. ¿Recuerdan hace unos minutos que hablamos de que en cada nodo había un agente de Cilium? También Hubble establece sus agentes para poder obtener y procesar esas métricas, pero las envía al relay prácticamente. Esto facilita la agregación, procesamiento de datos de múltiples nodos para proporcionar una vista integral de la red. En otras palabras, no importa cuántos nodos tengamos, todo va a caer al relay, el relay lo agrega y podemos visualizarlas por medio del CLI. Por último, tenemos el agente Hubble, es un componente que se despliega también en cada nodo del clúster. Su función principal es recopilar información sobre el tráfico de red y enviarla a Hubble Relay para su procesamiento y almacenamiento. Eso es todo, prácticamente. Si estás notando, Cilium, sus métricas, sus configuraciones, como cualquier CNI, van enfocadas a seguridad en la network, prácticamente. Muy bien, muy bonito todo, ¿verdad? Muy bonito, ve que se entiende, pero hagamos algo, hagamos un ejemplo, hagamos un demo. Entonces, nos vamos para el demo. Entonces, prácticamente acá estoy en este momento compartiendo mi pantalla y vamos a hacernos un par de comandos que son muy importantes para entender el concepto. Ahora, yo estoy en este demo, yo estoy usando Kind, que es una forma, un sistema que nos permite desplegar clústeres de Kubernetes localmente en nuestra computadora. También puedes usar K3S, puedes usar K3D, el que tú quieras, o un clúster en la nube, pero si quieres ahorrar costos para tu experimentación, este puede funcionar bastante bien. Acá yo estoy creando un clúster con esta configuración de Kind, le coloco el nombre respectivo y le estoy deshabilitando el CNI. Al hacer esto, obviamente el clúster se crea, pero los nodos quedan en estado pending porque no tienen a alguien que les configure la comunicación. Entonces es muy normal que cuando corras este comando, los nodos queden totalmente de forma pending. Yo voy a ir mostrando el código, igual al final de la sesión, con mucho gusto podemos hacer networking, les comparto el código,
pero para acelerar el proceso y que no se nos tome tanto tiempo, voy a ir mostrando. Pero lo que tengo acá es el producto final que vamos a ir mostrando. Una vez que tengamos esto instalado, nos toca instalar Cilium. Podemos hacerlo de muchas formas. Cilium también tiene una interfaz de usuario, un CLI que instala todos los componentes por medio de Cilium, pero yo estoy usando Helm. Helm es otra estrategia que podemos usar. En este caso, estoy conectando el Helm de Cilium y le estoy pasando los valores respectivos. Estoy habilitando los host services, external APIs, node port, host port, el image, las estrategias y el IPAN para poder configurar el modo Kubernetes. Esto lo que me hace es instalar Cilium dentro del clúster. Solamente Cilium, el CNI, listo para poder trabajar. Cuando se instala, esperamos un par de minutos y vamos a ver los pods. Los diferentes pods tendrían que verse de esta forma. El kubectl get nodes, perdón, los nodos deberían verse ya en estado ready. ¿Por qué? Porque ya tenemos los diferentes pods configurados en el kubesystem. Vamos a ver acá. Tenemos uno prácticamente por cada nodo, los cuales ya están listos prácticamente. Esa configuración, ese comando, lo que hace es instalar Cilium, instalar un pod en cada nodo y comenzar a hacer la configuración respectiva para que los nodos ya estén totalmente funcionales. Tenemos que instalar el cliente de Cilium. Eso hay muchas formas de poder instalarlo. Es nada más de irnos a la página principal de Cilium, comenzar a ver los diferentes componentes de cómo instalarlo. No es muy complejo el CLI, es bastante fácil de poder trabajar y es solamente seguir los pasos que la página oficial nos muestra. Por ejemplo, instalar Cilium CLI para Linux, Mac o otros. En este caso, yo ya lo tengo instalado. Es instalar el Cilium version. En este caso, vamos a verlo. Ya tengo el CLI, la imagen, etcétera. Está totalmente listo para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, siempre es importante correr este comando Cilium status. ¿Por qué? Y esto es lo que me gusta también. Bueno, la verdad, a mí Cilium me encanta porque nos ofrece herramientas para manejar cosas abstractas, tenerlas más sencillas de interpretar. El Cilium status, con colores y todo bonito, nos dice el estatus de la network en ese momento. Podemos ver cómo está el Cilium, cómo están los operadores, qué tengo instalado. La respuesta, obviamente, de la pregunta que hice es un daemon set para que esté en cada nodo. Tiene que ser un daemon set. Acá tenemos 4. Tenemos también 4 deployments en el HubUI, el relay, que eso lo vamos a ver en unos minutos, o ya lo expliqué por lo menos a nivel de diagrama. El operator y los pods con las respectivas imágenes que se están usando. Entonces, si usted es un arquitecto o es un DevOps o alguien que está pendiente de la red constantemente, puede estar viendo esto y se va a dar cuenta a grandes rasgos cómo está la red en particular. Ahora, hasta este momento tenemos Cilium instalado. Todo bien, la red está lista, tenemos los diferentes, podemos usar diferentes policies para poder trabajar, pero lo que nos interesa en esta sesión es instalar las métricas. ¿Cómo hacemos para habilitar las métricas de Cilium y poder desplegarlas constantemente? Entonces, acá lo que hacemos es hacer un upgrade del Cilium que ya tenemos y le comenzamos a configurar ciertos aspectos. Primero, vamos a habilitar el Prometheus Enable. Esto lo que nos indica o lo que le estamos diciendo a Cilium es, yo quiero las métricas de cada agente de Cilium prácticamente. El operator.prometheus es, yo quiero las métricas del operador, porque recordemos, operador y agente de Cilium totalmente diferentes. Entonces, eso hace. ¿Por qué? Porque nos interesa también ver las métricas no solo del clúster, sino las métricas de los agentes de Cilium, cómo se están comportando, el operador, si está en funcionamiento o no.
ocupamos activar Hubble, porque de nuevo, sin Hubble no podemos mostrar las métricas, no las podemos desplegar prácticamente. Hubble Metrics, Enable Open Metrics, lo que estamos diciendo acá es habilita las métricas en formato Open Metrics. ¿Para qué? Para que Prometheus también y otros procesadores puedan usar el mismo enfoque y lo puedan interpretar. Y la clave de todo esto está acá. Yo le puedo especificar a Cilium qué tipo de métricas de red yo quiero mostrar o yo quiero procesar. Yo le estoy indicando, esto es un simple array de información. Yo le digo, quiero los DNS, quiero cuántos drops está pasando en mi red, los TCPs, los float, el port distribution, el XMP, HTTP versión 2, labels, source namespace, destination IP, destination namespace. Y si queremos saber más al respecto, también en la página de Cilium podemos ir y ver todas las métricas que podemos habilitar, pero aquí casi que estoy habilitando bastantes. Con esta configuración, yo le estoy diciendo a Cilium, por medio de Hubble, yo necesito que usted exponga esto para que después un Prometheus pueda consumirlas y Grafana las pueda visualizar. Ese es el siguiente paso. Acá en mi GitHub tengo un ejemplo de cómo instalar un Prometheus. Debido a que el tiempo corre mucho, simplemente instala Prometheus Grafana y el Grafana usa como data source el Prometheus configurado. Este Prometheus, gracias a la configuración de Cilium que la tiene lista, Cilium y Grafana tienen una buena relación y tienen ejemplos, tienen configuraciones, tienen dashboards ya integrados, totalmente listos, lo cual me hace creer de que hay una buena relación y hay una buena configuración respectiva. Con esto ya nos genera dashboards configurados para poder trabajar. Muy bien, perfecto. Con eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un port forwarding de Grafana. Yo ya tengo el Grafana instalado, el service Grafana, y quiero mostrarles qué es lo que se ve. Obviamente, esta Grafana es instalado por medio de este comando que les mostré. Vamos a ir al localhost 3000 y ya tenemos métricas definidas o dashboard. El Cilium Metrics, podemos ver cómo se comporta, el CPI Usage per Node, podemos ver el Memory Status y podemos seguir viendo toda la información, métricas de red. Este Cilium Metrics es específicamente para los agentes. Acá podemos ver los diferentes pods, podemos ver todos o por pod. Podemos estar jugando con eso respectivo. O quiero ver las métricas del operador, cómo se está comportando, la memoria, el usage, entre otra data que vemos ahí. Tenemos Hubble. El Hubble, de nuevo, Hubble nos muestra métricas no solamente de los agentes de Cilium, sino de cómo está el clúster en relación a la configuración principalmente y a las funcionalidades respectivas de cada agente y de cada microservicio que está corriendo. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos en nuestro clúster algunos ya, hay dos microservicios que tengo instalados en el default, que es como una simulación de Star Wars. Tenemos el Death Star y el TIE Fighter y el X-Wing. Esto es un ejemplo que también está en la página de Cilium, que es bastante fácil de integrar. Son pods. Supongamos que estamos simulando ahí ciertos componentes de batallas. Vamos a hacer un port forwarding o lo que vamos a hacer es ejecutar. Vamos a enviarle a un post del Death Star, hacer un ping. Prácticamente es el X-Wing. Lo que hace es simplemente es un SSH, me conecto y le voy a hacer un ping o un expost prácticamente a esta URL del Death Star, que es el pod que ya les mostré. Landing, excelente, significa que todo está habilitado. Prácticamente, ahorita tenemos acceso, todos tienen acceso a todo. Por ejemplo, si una nave que se llama TIE Fighter quiere ingresar, también todos tienen acceso a la estrella de la muerte. Lo cual no está del todo correcto porque deberíamos establecer políticas de seguridad, prácticamente. ¿Cómo genera una política de seguridad? Acá tengo algo que se llama el Denied. Acá, eso es un Cilium Network Policy. Estoy haciendo una política para la capa 3 y 4. En otras palabras, estoy diciéndole,
aplique esta política a todos aquellos recursos que hagan match labels con esto, org empire y class death start. ¿Y qué es lo que implica esta política? Implica que solo va a permitir ingress que vengan de estos endpoints que tengan org empire y de puertos que sean 80 TCP. Al aplicar esa métrica o ese policy, QCTL, ya tengo la métrica, QCTL get CNP, listo, ya tengo esa métrica. Ahora, vean qué pasa. Hago xwint. Xwint no cumple con el match labeling. Por ende, va a dar un timeout. No se va a poder conectar en este momento. Le podemos esperar y él va a hacer el refuse respectivo porque no cumple con el enfoque, ¿verdad? Ahí se puede quedar pendiente y no lo logra. Para ahorrar tiempo nos vamos a salir. Pero ¿qué pasa si yo coloco el Eggfire, el TIEfire? El TIEfire sí cumple prácticamente. Sí cumple con la sentencia, por ende, la estrella de la muerte, en este caso, solo va a permitir posts o endpoints o llamados prácticamente que vengan de los que cumplen con esos match labelings. Si nos vamos rápidamente, porque el tiempo es oro, vamos a ver los labels, class, xwint y org alliance. Aquí está la diferencia. Obviamente, la estrella de la muerte no va a permitir nada que venga de la alianza prácticamente. A diferencia de Deathfire, que es Empire. Entonces, sí estamos haciéndolo bien. Acá está. Vea que la métrica o la política se está aplicando a este spot, por ende, la política está funcionando con exactitud. Últimos ejemplos, porque el tiempo pues avanza. Ahí agradezco al moderador que me indique cuánto tiempo me queda pendiente para ir afinando. Listo. Quedan 10 minutos, así que vamos con bastante tiempo para lo que nos queda. Por último, si yo quiero instalar, o más bien, vamos a hacer este último para el penúltimo ejemplo. Muy bien, ahorita tengo una política a nivel 3 y 4, pero vean, yo aquí yo solo especifiqué que de cierta forma hago restricciones por medio de endpoints. Pero ¿qué pasa si tengo endpoints como este? La estrella de la muerte tiene un endpoint que se llama exhaustport, que es de mantenimiento. Prácticamente esto no se debe tocar, es como que explota la nave. Pero ¿qué pasa si por error alguien podría decir, no importa, porque los enemigos no tienen acceso a la estrella de la muerte, todo bien? Lo que pasa si por error un miembro interno aprieta eso o selecciona la opción. La estrella de la muerte explotó. ¿Cómo solventamos este problema? Aplicando políticas de capa 7. Entonces, si hacemos cat CNP, tenemos otra política y la política es muy parecida. Le estamos especificando para todos los pods o todos aquellos recursos que tengan este label, que estén en la capa namespace, vamos a aplicarle esta política. Solo permitimos salidas de estos puertos 53 que hagan un match pattern, o sea, en este match pattern está permitiéndolo todos, cualquier DNS que venga al 53 puede salir, o endpoints que sean también del namespace default pueden salir, o aquellos llamados de DNS de los puertos 80 o 8080 que sean de tipo post prácticamente y que tengan el path request landing. Prácticamente solamente le estoy permitiendo a los endpoints, a los microservicios que salgan por estas reglas. Por ende, yo no estoy especificando el método exhaust, así que nadie lo va a poder usar porque lo acabo de definir prácticamente. Entonces, QCTL, apply, -F y CNP. ¿Listo? ¿Qué pasa si vamos a hacer esto más grande? Exhaustport, listo, no hay explosión. El acceso está denegado, correcto.
porque yo ya definí una regla de capa 7 totalmente factible. Por último, en estos probablemente 5 minutos que me quedan, podemos instalar el Hubble UI, que es bastante importante. Acá tenemos la instalación, actualizamos el recurso, actualizamos el Cilium, reusamos los valores y activamos Relay y UUI. Esto es para poder usar esta funcionalidad. Cilium Hubble, de nuevo, vean la facilidad que tenemos de usar la interfaz de usuario, el CLI. El Cilium Hubble UI me va a habilitar lo que le llamamos el Service Map de Hubble. El Service Map de Hubble lo que me permite a mí es tener todo el manejo de dependencia gráficamente en las aplicaciones, ver los flujos como tal. Si vamos a lo que es el default, me muestra cuáles son los flujos actuales y qué es lo que está pasando. Veamos acá, dice que el X-Swing, y acá podemos ver los resultados, si fue dropeado, si fue permitido o no. Acá podemos ver con detalle la información de lo que está pasando en nuestra red. Por ejemplo, veamos acá. Me dice que el X-Wing está en el puerto comunicación con el 80, con el Dead Start. Todo bien. El TagFire también está ahí con las configuraciones. Con el default. Y nosotros podemos seguir viendo en tiempo real cuáles son los flujos respectivos. Vean acá el resultado. Dice que hubo un source, TagFire, que quiso ingresar al Dead Start por medio del puerto 80 usando PUT. Obviamente, estamos usando un HTTP method, estamos en la capa 7 con este endpoint y fue dropeado. No lo permite. Gracias a que nosotros establecimos una métrica o una regla prácticamente de trabajo para poder trabajar con esto. Ya podemos ver más información. Acá está bastante clara la funcionalidad. Esto en realidad es muy útil, muy funcional. Tenemos toda la configuración respectiva y nos da la facilidad de poder manejar esto sin ningún problema. Ha sido un placer poder compartir esto con ustedes en un tiempo casi que récord, darle la idea de qué es Cilium, cómo funciona. Quiero también aprovechar, ya que estamos entre hermandad, tenemos un KSD en Costa Rica también, marzo 1 y 2 del 2024. Call for Speakers, también los invitamos a toda la comunidad ibérica, la gente de España, a todos los que nos están escuchando, a que sean parte de esta actividad. Acá está el QR code que usted pueda bloquear, participar. Estamos aceptando actividades o charlas virtuales también como presenciales. Y si queremos estar más en contacto, para mí sería un gusto. Acá está mi QR code. Podemos interactuar, hablar más y tener mayor comunicación. Diferentes redes sociales. También acá está el YouTube, acá está LinkedIn. Y de nuevo, agradezco bastante la oportunidad que la comunidad de España y esta gran actividad me han permitido estar acá. Ha sido un gusto y espero poder seguir en comunicación con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pura vida. Gerardo, muchas gracias por la charla. Voy a revisar a ver si en el chat tenemos alguna pregunta, pero creo que hasta el momento no había ninguna. Bueno, hay saludos desde diferentes partes del mundo, desde Bogotá, desde Ecuador, desde Costa Rica. Enhorabuena por la charla y bueno, me ha encantado Cilium. De hecho, he ido a bastantes workshops y es una tecnología que junto con ABPF creo que está revolucionando el mundo de la observabilidad y también del networking. Así que seguir estas tecnologías porque parecen ser herramientas útiles para nuestro día a día. Así que muchas gracias de nuevo, Gerardo. Un aplauso y cualquier duda le contactan, por favor. Nos vemos.